Salmos, capítulo 119, leamos el versículo 129, Salmo 119, versículo 129 y 130. Vamos a leer estos dos versículos en el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Dios, poder tomar de allí una enseñanza para nosotros. ¿Están ubicados? Lea conmigo. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Leamos el 130 todos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos, tengan la bondad. Es para mí de gran gozo y de mucha honra poder estar en esta noche con ustedes, agradeciendo a Dios primeramente que me da esta bendición, al hermano Alonso como director de misiones, que haya tenido pues ese sentir de darme esta parte para compartir con ustedes. De pronto la enseñanza y algunas experiencias que, como muchos de los pastores que están aquí han tenido, y de pronto pues la experiencia que podamos tener, que no nos llene de pronto de orgullo, sino que más bien nos sirva para compartirla con otros y que podamos todos seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Bendito sea el nombre de Jesús. El hermano mencionaba, quiero pues apegarme al sentir de él en la iglesia y en las iglesias donde Dios me ha dado la bendición de pastorear. Siempre he visto al comité de misiones el más importante. De pronto los creyentes que están aquí, algunos de los que he tenido la oportunidad de pastorear, siempre para mí el comité de misiones en aquel tiempo era evangelismo, es el comité más importante en la congregación. El hermano decía que era como la matriz. Yo siempre se lo enseño al comité de misiones, le digo es el motor, claro, sin de pronto menospreciar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que por Él es que, pero aquí organizacionalmente el comité de misiones es el motor, el que impulsa. No hay jóvenes si no hay un comité de misiones que los gane, no hay Dorcas si no hay un comité de misiones que los gane. Así es que, hermanos, de verdad es una bendición. Pues no es para jactarnos, pero sí debemos sentirnos honrados por Dios. Cual haya sido la circunstancia, como Dios te haya llamado o elegido para este trabajo, ya sea porque fue lo último ya que quedó allá, o porque entre los pastores hay algunos que ven que es lo más importante. En fin, cual haya sido la forma, Dios te ha traído aquí. Y si te ha traído aquí es porque tiene algo para ti. Solamente esté dispuesto a recibirlo. En esta noche vamos a tratar un tema que le va a dar alguna importancia al trabajo que tenemos, para que mañana y el domingo usted pueda recibir toda la instrucción que los hermanos van a dar, para que lleguemos a las congregaciones con más fuerza a hacer este trabajo, con más intensidad. En esto, de pronto, poco hemos sido nosotros, en el buen término de la palabra, agresivos. No hemos sido de pronto tan fuertes en el evangelismo, en el sentido y comparado con otras denominaciones incluso y organizaciones que impulsan el ir a predicar su doctrina. No hablo del evangelio, sino su doctrina, lo que ellos creen. Y hacen esfuerzos muy grandes, programaciones, para ganar para sí feligreses o adeptos que pudieran llenar sus lugares y de alguna manera, con arrogancia y con jactancia, decir somos grandes. Cada uno de nosotros, cuando salimos a predicar el evangelio,
Debe haber en el corazón un sentir, no de luego decir nosotros somos una iglesia grande, sino de saber que a cada alma que le prediquemos es un alma más para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es importante. Y es posible que no seamos de pronto tan agresivos en este aspecto, o con un trabajo tan intensivo para ir a llevar el Evangelio, por algunos conceptos que de pronto en alguna manera son buenos porque realzan el valor del mensaje que nosotros tenemos. Es bueno porque conceptos son buenos porque de pronto ponen en alto lo que tenemos. Y muchas veces con honra, no con orgullo, mencionamos y decimos, es que tenemos el verdadero mensaje, es que nosotros lo tenemos, y lo presentamos y lo gritamos, y es posible cuando estemos al aire libre o evangelizando a alguien, es que nosotros tenemos el verdadero mensaje. Eso no es. Pero a pesar de que tenemos el verdadero mensaje y tenemos lo verdadero, no somos tan impulsivos en llevar esa verdad a quien lo necesita, cuando sabemos que hay millones, como cantábamos en el coro, que necesitan conocer el nombre de Jesucristo. Y a veces nosotros nos preocupamos por conocer la palabra y tener algún conocimiento de la palabra, algún tema en particular, algún tema bíblico, ya sea doctrinal, ya sea de evangelismo, cómo predicarle a las personas. Y a veces aprendiendo o empapándonos en ese tema o llenándonos del conocimiento acerca de ese tema, pues mencionémoslo porque es el más común entre nosotros, la unicidad. Voy a empaparme bien en la unicidad, voy a aprenderme bien los versículos para explicarle a aquellas personas que están equivocadas, a los que no creen en un único Dios, me voy a aprender y les voy a dar una paliza a todos. Les voy a ganar a todos. Y a veces queremos empaparnos de los temas bíblicos para ganar nosotros. Y cuando pensamos de esa manera fracasamos. Porque no es cuestión de ganar nosotros para llevar la honra y decir es que contra este mensaje no hay mensaje que pueda. Eso lo sabemos, de antemano lo sabemos, porque quien respalda el mensaje que nosotros predicamos es Jesucristo, que murió, pero que no se quedó en la tumba, sino que vive, y como el dueño de este mensaje vive, el mensaje es vivo. ¡Gloria a Dios! Pero si yo lo aprendo y me empapo de él sencillamente para ganarle a los otros, a otras denominaciones, y que cuando nos vean nos tengan miedo y se nos escondan, digan, no, es que nos tienen miedo porque es que nosotros sí le damos por la cédula. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque si yo aprendo de que Jesucristo es Dios, primeramente es para mi convicción, para estar firme en mi fe, para creer, para conocer a Dios, primeramente me empapo en ese tema, para saber quién es Él y para que así mismo pueda vivir esa fe y pueda consolidarla. Y luego compartirla con otros. No para que me huyan, sino para que reciban lo que yo ya tengo, lo que yo ya he recibido. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Así es que, hermano, en esta hora quiero precisamente desarrollar un tema llamado la eficacia del mensaje. De este mensaje que predicamos, la eficacia del Evangelio. ¿Dónde se encuentra? Y seguramente podemos decir, pues seguramente la eficacia está en Jesús. Es verdad, es indiscutible, pero es que hay parámetros de los cuales debemos tener en cuenta. Y precisamente para que en ese trabajo que Dios le ha encomendado allá en su congregación, usted pueda hacerlo con más convicción. No es que no lo esté haciendo con convicción, con más convicción. Que vayamos armados con herramientas para ganar almas para Cristo. La palabra de Dios
nos señala acerca de este mensaje. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, leamos el capítulo 16, el verso 19. San Marcos capítulo 16, verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Gloria a Dios. Predicaron la palabra, salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando el Señor la palabra con las señales que la seguían a la palabra. Y esto nos da una garantía de lo que tenemos y la convicción de lo que predicamos. De que cuando usted abra sus labios para predicar el Evangelio, pues el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el Evangelio. El Evangelio que posteriormente Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Sencillamente es el poder de Dios para salvar. Y que el mismo Pablo dice: Cristo o la palabra de la cruz para algunos es locura, para otros es posiblemente un tropezadero, pero para los que nos salvamos, para nosotros, Jesucristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Si el Evangelio es poder de Dios, y Pablo dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios, predicar el Evangelio es eso, predicar a Jesucristo. No es otra cosa. Y por eso cuando lo vemos desde ese punto de vista, lo vemos muy sencillo, ¿verdad? El Evangelio no tiene tantas arandelas, el Evangelio no tiene tantas cosas para poder nosotros decir: voy a ser un predicador. O posiblemente si yo predicara el Evangelio como lo predica el pastor, que es que cuando él predica, eso es buenísimo, me gustaría así, porque creemos que el Evangelio debe tener o debe estar armado o rodeado de muchas palabras bonitas o una cantidad de cosas que adornen por allí el mensaje y que la gente quede con la boca abierta diciendo: wow, qué mensaje, qué palabra, pero queden sin fruto. El Evangelio es tan sencillo para que la gente lo entienda y pueda haber efectos en la vida de la persona. Así es que ir a predicar el Evangelio es precisamente no ir a predicar otra cosa que tenga que ver con cosas materiales, externas, aún nosotros mismos. Pablo dijo que no nos predicamos a nosotros mismos, no, Señor. No somos nosotros, es que la iglesia pentecostal del nombre de Jesús son los salvos, y predicamos la organización y predicamos esto y lo otro. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos el Evangelio, es sencillo, nos predicamos a nosotros mismos, no, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Y a este crucificado, pero que no se quedó en la tumba. Por su muerte nos dio el perdón, su sangre derramada nos dio el perdón de los pecados, y con su resurrección nos dio la vida. Alabanzas al Señor Jesús. Así es que es un mensaje que es productivo. Abra la boca, predíquelo, es productivo. Y a veces eso es lo que nos llena de confianza. Pues eso, como es vivo, este mensaje vivo, eso solamente dice la persona y ya se convierte, y eso, no así los que tienen una doctrina que no es viva. Ellos tienen que hacer esfuerzos para llenar sus templos, y esfuerzos tremendos, espectáculos
y una cantidad de cosas. El predicador tiene que inventarse una cantidad de cosas. Organizamos nosotros un programa evangelístico y de pronto no invitamos a esos evangelistas reconocidos. No hacemos pancartas ni publicidades tan grandes. Viene el evangelista, reverendo fulano de tal. No hacemos tanta pompa. Sencillamente anunciamos por un megáfono donde apurado se entiende. Y hacemos cosas muy sencillas. Y ya llegamos contentos. Se convirtieron 3, se convirtieron 5, se convirtieron 10, se convirtieron tantos contentos. Pero ¿qué se hizo? No se hizo mucho. Es porque la eficacia del mensaje es contundente. Alabanzas al Señor. Y eso nos puede llevar a conformarnos, eso no. Pero hermanos, este programa es para que despertemos y entendamos que aunque este mensaje tiene una eficacia suprema, necesitamos nosotros abrir nuestros ojos y cumplir con la responsabilidad, el compromiso, la necesidad, porque debe ser una necesidad de que muchos conozcan este evangelio. Así que pudiéramos seguir desarrollando esto y decir, es que el mensaje de Jesucristo es tan sencillo y preciso, y resaltar y decir es que por todos murió Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y de pronto vamos de un todo. De tal manera amó Dios al mundo. De verdad que Dios ama a los seres humanos. De verdad que Dios sí ama al hombre. De verdad que Dios sí nos ama a nosotros. Gloria a Dios. Dios sí nos ama. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aunque Cristo murió por todos, no todos se salvan. Pero también hay una evidencia contundente en este texto de Juan. Es que Cristo murió por todos, pero son salvos los que creen. Las doctrinas nuevas que salen ahorita es, no, ya Cristo murió por todos, todos van derecho al cielo y listo, porque ya Cristo pagó por todos. No, el texto es preciso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la demostración. Para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, la vida eterna la obtiene el que cree. Pero para que una persona crea, es necesario oír. Pues la palabra del Señor dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? Sí, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y termina este texto, pudiéramos terminarlo diciendo, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es que es contundente. Nos podemos pelar las rodillas haciendo ayunos y una cantidad de cosas en las congregaciones. Ayunos, cadenas de oración. Señor, salva las almas. Señor, sálvalas. Y es preciso que Dios conteste, el Señor responda, pero Él le va a responder a tu corazón. Las voy a salvar, pero vaya y predique. Sí, Él le responde, yo las voy a salvar, pero vaya y predique. Porque la fe viene por el oír, y no oír cualquier cosa, no oír cualquier mensaje, es el mensaje de Jesucristo. Gloria a Dios. Dale una alabanza al Señor. Oír el mensaje.
Así es que predicar tiene una contundencia efectiva. La eficacia del mensaje, de la predicación del Evangelio, se efectúa o tiene efecto cuando usted abre los labios para predicar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Usted cierra su Biblia, se la mete debajo del brazo, que es la costumbre de nosotros, ¿verdad? Aquí. Y nos vamos por la calle. Lo mucho, lo máximo que pueden decir es evangélico, pero más nada. Evangélico. ¿Cuántas personas no nos censuran aún acerca de la doctrina, diciendo que nosotros no creemos en esto, que nosotros no creemos esto? Es porque ellos realmente no saben, aún de la doctrina de la unicidad. Es que no creen en el Espíritu Santo, no creen en el Padre. ¿Y cómo que no creemos? Pero es que ellos no saben, y saben, ¿por qué no saben? Porque es que nosotros no lo hemos dicho, no lo hemos explicado, pero cuando nos sentamos a explicarle a una persona, hay 100% de posibilidades que la revelación venga a esa persona. Así que hay que abrir los labios. Pero hermano Eliseo, es que yo no soy así como tan, de pronto tan fuerte en el verbo, en la palabra para hablar. ¿Pero acaso es que Dios le está diciendo que usted debe ser un hombre letrado, un hombre de expresión bonita para Él hacer la obra? No, Él dijo, solamente vayan por todo el mundo y prediquen. ¡Prediquen! Eso fue lo que dijo. ¿Pero qué voy a predicar, hermano? ¿Cómo que qué voy a predicar? ¿Cómo que qué va a decir si Dios ha hecho el milagro más grande en nuestras vidas? Si es que el milagro más grande Dios lo ha hecho, ¿qué más vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos, hermano? Es que yo no sé, de pronto muy bien allá en la Biblia. Oiga, sencillamente, hermano, hable las maravillas que Jesucristo ha hecho. ¿Y producto de qué es eso? Así que el mensaje tiene su eficacia precisamente en el que oye. Porque la salvación es una cuestión de fe. Y si es una cuestión de fe, la persona necesita oír en qué va a creer. ¿Crees tú, le digo el Señor a un hombre, crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es Él para yo creer? ¿Quién es Él para yo creer? Yo soy el que habla contigo. Pero él no lo conocía. ¿Por qué no lo conocía? Porque cuando el encuentro que él tuvo con ese que le está diciendo, el que habla contigo es Él, estaba ciego. Estaba ciego, no lo conocía. Pero algo muy glorioso es que dice que ese hombre, cuando dice el que habla contigo es Él, sencillamente se postró. ¿Pero por qué se postró? Es que cuando estaba ciego, cuando solo oía, él escuchó una voz que le dijo, ve y lávate. Y esa voz le quedó allá grabada. Y cuando aquel le dijo, el que habla contigo, esa voz se me hace familiar. Esa voz se me parece, ya sé, fue el que me dio la vista, me postro y lo adoro. Alabanzas al Señor, dale la gloria a Él. ¿Alguien tiene un aplauso para Jesucristo? Alabanzas, alabanzas. Pero algo muy importante, esa fe para creer es necesario, escuche, entender lo que oigo. Porque si yo no entiendo lo que estoy oyendo, pues sencillamente es otro cuento más o algo que yo escuché. La esencia y la eficacia es en entender. Precisamente. Porque cuando yo entiendo algo, afecta la vida. Si alguien va por una calle y alguien se acerca y le dice,
Vea, allá a 2 cuadras hay disparos y el que se meta por ahí se está muriendo. Y de pronto si esa persona entiende lo que el otro le está diciendo, no se va a ir. Pero si no entiende, se va. Y le va mal. Por eso la claridad de lo que nosotros predicamos es muy importante. No es sencillamente hablar por hablar. Bueno, ya salimos y predicamos. Porque es necesario, amado hermano, que lo que predicamos la gente lo entienda. Bendito sea el nombre de Jesús. Oír sin entender, esta predicación no tendría ninguna eficacia. Si la gente no entiende, la predicación no tiene eficacia. Por eso, hermano, es importante la eficacia del mensaje. No tiene ninguna eficacia. No tiene ningún sentido ni efecto. Porque cuando entendemos, entonces algo sucede en la vida. Algo pasa. Lo que yo oigo y lo entiendo afecta mi vida para bien. Cuando alguien es insultado por otro, entiende el insulto, y cuando entiende el insulto, entonces siente que la sangre como que le hierve, porque entendió. Pero es posible que viene un extranjero que no sabe qué es esa palabra, y le dijo el mismo insulto, y el otro está tranquilo. ¿Quién sabe qué habrá querido decir? Pues no entendió. Así es que entender el mensaje que recibo afecta mi vida, ya sea para bien o ya sea para mal. Eso es importante, porque debemos saber que sí, el mensaje que tenemos es poderoso. Pero sí, hermano, qué bueno es que la gente lo entienda. Porque una de las cosas que el enemigo se ha propuesto en estos tiempos es confundirlos. Para que no lo entiendan, claro, es que Satanás sabe que el hombre que entienda el evangelio lo pierde. Lo ganamos para Cristo. Y él trata de confundirlo de una y otra manera para no entender. Le ha predicado usted a una persona que dice: ay, pero es que yo no entiendo, estoy confundida, me tienen confundida. Eso es lo que quiere Satanás. Pero Dios a nosotros nos ha dado la tarea de que al que está confundido le vamos a aclarar las cosas, porque la palabra de Dios alumbra y le da entendimiento a los simples. Gloria a Dios. Entender el mensaje afecta. Y hermano, es efectivo. Eso lo hemos vivido posiblemente todos. Y de pronto algunos han escuchado lo que me pasó cuando tuve la experiencia de ir a Trinidad. Cuando salí con el carro a manejar por primera vez y se me olvidó que allá se maneja al contrario que aquí. Y me metí por el carril que no me pertenecía y era de noche, y cuando venía el carro y me cambiaba luces, yo lo que hice fue orillarme más, y este hombre sí es bruto, mirá, se me lanzó encima. Cuando me orillé y caí en cuenta que era yo el bruto, el que me había lanzado mal. Y de repente el hombre bajó el vidrio y empezó a decirme una cantidad de cosas, pero terribles. Digo yo que terribles por el tono que lo decía, por la forma como la decía. Manoteaba y en fin una cantidad de cosas que ahí mencionaba, y yo tranquilo. Pero hubiera estado aquí en Venezuela, imagínense qué hubiera pasado. No, pues sencillamente quedarme callado, no, tranquilo, no van a pensar otra cosa. Cuando de repente le digo al hombre que me disculpara ahí, porque esas palabras las aprendí más rápido para poder defenderme, no algunas palabras que uno aprende. Le dije en inglés: disculpe, yo no hablo inglés. Y lo que hizo fue, levantó la mano así y se fue. Perdió el tiempo, porque no entendí. Hermano, entender el mensaje afecta la vida.
Y más este mensaje que sabemos que por naturaleza es poderoso. El que lo entiende tiene que ser afectado, pero no para mal, sino para la gloria de Dios. Un hombre renovado y nuevo. Oh, alabanzas al Señor. Dale la gloria a Dios. Tomando el ejemplo de Pablo, con relación, hablando a las lenguas, encontramos algo muy importante allí. Primero a los Corintios, en el capítulo 14, dice, desde el verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues ¿qué? Nadie le entiende. Está ubicado, ¿verdad, el texto, hermano? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Si podemos leer el verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra, bien que comprensible. Si no diereis palabras bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y eso no lo queremos. Hablarle al aire no lo queremos. No queremos perder el tiempo en el trabajo que hacemos, no. Queremos que tenga contundencia, pero hay que hablar cosas comprensibles que las entiendan. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esto nos deja por sentado que el mensaje se debe entender. Nosotros no podemos sencillamente creer y decir, no, eso el Espíritu Santo se lo revela ya, así como vaya, empatado, enrollado, como vaya. El Espíritu Santo se lo revela. El Señor le dio el Espíritu Santo a usted para que cuando abre los labios sepa cómo hablar, dijo el apóstol. Sí, lo tenemos. Y claro que lo estamos alcanzando, y esto nos va a servir para seguir implementando herramientas para que no terminemos hablando al aire, sino llegando a los corazones de los hombres con la palabra de Dios. A veces nosotros somos apresurados para hablar, y a veces hasta con arrogancia queremos como desvirtuar la obra de Dios inconscientemente. Porque le predicamos a una persona y no, yo creo que ese ya no. Yo creo que ese ya ese no está ni para el reino de los cielos, hasta lo predestinamos allí con esa doctrina rara de la predestinación. Yo creo que ese no está predestinado porque tanto que se le ha predicado, tanto que se le ha hablado. Vea, hay hermanos que le dicen, hermano, vea, a esa persona le hemos predicado pero mucho. En cierta congregación llegué y me dijeron, pregunté allí, hermano, al comité de evangelismo. Es uno de los primeros comités que reúno allí para saber qué trabajo evangelístico tiene. ¿Qué trabajo tiene? Y me dijeron, pues hermano, estamos haciendo cultos allí, pero yo creo que el culto de tal parte, vamos a tener que quitarlo, porque ahí eso hemos predicado, los pastores anteriores han predicado y nada ha pasado. No dejémoslo todavía, vamos a esperar unos días, vamos a seguir haciendo los cultos. Fui y conocí al
Al famoso hermano que de pronto no creía y que ya con él ya no se iba a perder más tiempo. Ya hemos perdido mucho tiempo. Ve, hermanos, son palabras atrevidas. Con un alma no se pierde el tiempo. Nunca. No podemos decir algo. Yo no voy a perder el tiempo con ese. Y seguimos allí, le empezamos a predicar, luego, posteriormente, como a los 6 meses, terminamos bautizándolo. Si lo hubiéramos retirado, pues, ¿qué habíamos alcanzado? Nada. Porque a veces somos atrevidos. En ese aspecto hasta nos ponemos en el puesto de Dios para clasificar este es salvo y este no, aún más que Dios, porque Dios proveyó salvación para todos los hombres. Este sí, este no, ignorando muchas veces la obra de Dios. Y somos a veces, repito, atrevidos en las expresiones. Pero qué bueno es preguntarnos, ¿entendió lo que oyó? Ha oído mucho, pero ha entendido. Recuerde que el enemigo procura que el hombre no entienda. Sí, y para eso, hermano, tenemos la parábola del sembrador. Vamos a leer en el libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a leer en el capítulo 8, a partir del verso 4 hasta el verso 11, está la parábola y una cantidad de cosas que posiblemente usted ya conoce. Pero a partir del verso 11 viene la explicación. Y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y miramos ese texto y sí, perfecto. Pero si miramos el texto paralelo de este, que está en San Marcos, en el capítulo 4, San Marcos capítulo 4, a partir del verso 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, para que los pecados sean perdonados, tienen que convertirse. Y para que se convierta, tienen que entender. Si no entienden, no se van a convertir.
Por eso es que el mundo religioso en el que estamos es un mundo de mucha simpleza cristiana, pudiéramos decir así. Porque las personas se llenan la boca diciendo, somos cristianos, nosotros también. Tú eres cristiano, yo también, para la gloria de Dios. No, para la gloria de Dios. Y resulta que sus vidas no están convertidas. Ah, pero es que también cantan, también tienen la Biblia, también tienen un templo, también van a la iglesia y cantan hasta los mismos coros, tienen un púlpito, tienen un auditorio, tienen un pastor. Somos igualitos. Tienen la misma Biblia, Reina Valera. Esos somos iguales. Pero es que no han sido convertidos porque no han entendido el mensaje verdadero. Y a veces nosotros los censuramos, ¿verdad? Los censuramos, es que no entienden, son cerrados de mente. Cerrados de mente. Pero es que si no entienden, no se pueden convertir. Usted se convirtió cuando entendió el sacrificio del Calvario. Amén. Usted no se convirtió para pertenecer al comité de misiones. Usted ni sabía que era eso. Usted se convirtió porque entendió el mensaje del Evangelio. Se convirtió y sus pecados fueron perdonados. En el verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y ya esta parábola nos da una luz más. Ya nos habla de que era para que si oían, no entendieran y no se convirtieran y los pecados les fueran perdonados. Y vuelve y explica la palabra, y aquí usa la palabra, la reciben. Pero en Mateo, capítulo 13, en el versículo, a partir del verso 18, gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Pronúncialo fuerte. El que oye y entiende la palabra. ¿Se da cuenta que Lucas dice una cosa
Marcos dice otra y Mateo dice, ya la precisa, es el que entiende, porque nadie va a recibir algo si no lo entiende. Bendito sea el nombre de Jesús. Es el que oye y la entiende la palabra. Por eso, hermano, es importante no cruzarnos de brazos y decir, ya cumplí con la responsabilidad. La Biblia dice que hay que predicarles para que oigan, y ahora que Dios haga lo que tiene que hacer, la fe. No podemos entrar en ese conformismo. Es necesario que nosotros aprendamos, hermano, que si vamos y predicamos debemos preocuparnos porque la gente entienda la palabra. Cuando la gente entiende, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero si entiende. Si no entiende, no pasa nada. Gloria a Dios. Así que, hermano, reitero, entender produce una reacción. Y es precisamente la pregunta que Felipe le hizo al eunuco. Parece que tiene un trabajo Felipe. Hechos capítulo 8. En el libro de los Hechos, el capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el verso 29. Vamos a leer desde el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías. Y viene una pregunta de entrada. Viene una pregunta de entrada. A Felipe le interesaba si lo que estaba leyendo lo estaba entendiendo. No es que yo tengo la Biblia también en la casa. Una vez un hombre se acercó y me dijo, ¿usted es pastor? Yo, sí, yo soy pastor. ¿Cuántas veces se ha leído la Biblia? Así, de pasta a pasta, de Génesis y Apocalipsis. Yo dije, completa. No, ni una vez. ¿Qué clase de pastor es usted? Yo me la he leído 3 veces, completa. Y le dije, ¿y de qué le ha servido? Porque no la ha leído, pero no la ha entendido. ¿De qué sirve leer la Biblia? Hermano, yo tengo la Biblia también en la casa y la tengo allá en la esquina, abierta en el Salmo 91, esperando que las promesas del Salmo 91 le caigan encima. Pero él no ha entendido que esas promesas le llegan es para los que habitan al abrigo del Altísimo y para los que moran bajo la sombra del Omnipotente. Él no lo ha entendido. Y como no lo ha entendido, abre la Biblia allá y hasta le arranca el Salmo 91 y lo carga como un amuleto en la cartera. Y oiga, lo felicitamos, oiga, lo felicito, hasta lo tiene ahí, qué bueno. No, no es bueno, porque ¿de qué le sirve tener la Biblia como un amuleto cuando no la ha entendido? Necesitamos que la gente lea, pero que entienda. ¿Entiende lo que lees? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él no entró con otra cosa, sino precisamente le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré entender? Vamos a colocar ahí el verbo. ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Qué bonito, ¿verdad?
¿quiénes son los que van a brillar como estrellas a perpetua eternidad? Si no son los que enseñan la justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. El hermano hablaba ahorita y decía, siempre se lo he escuchado, los de la Junta no tienen una corona, el que sea yo aquí, un título aquí, de pronto no tengo una corona, pero el que enseña la justicia, entonces sí tiene una promesa. Pero hay que enseñarla de tal manera que la entiendan. ¿De qué le sirve a un maestro ir a una clase secular y exponer, ser un ilustre, sabe mucho, como sabe mucho, entonces lo colocan allí y para que enseñe la lección, y luego hace el examen y todos se rasparon? Es que ustedes son desaplicados. Les expliqué. Y es posible que el problema no sea del alumno. Es posible que el problema sea del profesor. Es que se están perdiendo las almas porque no quieren entender, son cerradas, están allá, el diablo las tiene esclavas. Vea, el diablo las podrá tener esclavas. El diablo las podrá tener sumidas en lo que sea, pero con tal que ellos entiendan el amor de Dios para sus vidas, esas cadenas, por fuertes que sean, tendrán que romperse y ser liberados. ¿Alguien tiene una alabanza para Él? A su nombre la gloria. ¿Será que es que estamos siendo malos maestros? Puede ser. Que no se convierte en nadie. Ese pueblo es duro. Suena nazo. Ve, hermano, si nosotros predicamos el mensaje de tal manera que se entienda, el Señor confirma su palabra con milagros y prodigios. Eso fue lo que leímos en Marcos, ¿no? Ellos saliendo, predicando y Dios confirmando la palabra. Hermano, es que en la iglesia ya no hay milagros. Uno escucha a los hermanos. Es que la iglesia ya no hay milagros, la iglesia ya no es la misma allá de hecho, la primitiva, que es un milagro y otro milagro y otro milagro y otro milagro. Pero es que mientras estemos encerrados en las cuatro paredes, no van a haber tantos milagros como queremos ver. Si salimos a los campos donde están las necesidades, allá vamos a ver milagros. Alabanzas al Señor. Y no para hacer espectáculo. Vengan aquí los que tienen cáncer, vengan los que tienen sida, vengan los que tienen las muletas, vengan los que tienen la silla de ruedas, que aquí van a salir brincando, saltando. No para eso, porque se nos van a llenar los templos, pero de espectadores que quieren ver un espectáculo. Y a veces queremos eso, ¿verdad? Cultos de liberación. Declaro que el que tiene cáncer, ese cáncer se vaya a lo profundo del infierno. Y declaraciones y eso. Ese sida, esa muleta, bótenla. Espectáculos. Agarre esa silla, levántela ya, eso la levanten. Espectáculos. No queremos espectáculos. Queremos gente salva. Y en esa predicación, salvando a las almas, Dios va a levantar a los paralíticos. Y eso no nos va a asombrar. Eso no nos va a asombrar. ¿Sabe por qué no nos va a asombrar? Porque el Señor lo dijo. Cuando ustedes prediquen, yo voy a dar testimonio juntamente con ustedes, con esta palabra, haciendo prodigios, milagros. Así que es normal. Vea, yo le decía al hermano, veníamos hablando con el hermano y le decía, hermano, que es real. Si Dios no es el que confirma, ¿cómo hace uno? Vea, cuando llegué a Trinidad, hermano, yo le decía, Señor, haga algo usted aquí, porque si no, sencillamente era otro más allá, un extranjero.
Era tan extranjero allá que cuando fui a hacer el curso de inglés me llamaban Eliseo. Lo hubiera escuchado un hermano aquí de los que yo he pastoreado, hubiera dicho, o de los que me conocen por allí, usted sí es irrespetuoso, ¿no es que es el hermano Eliseo? Era otro extranjero aprendiendo inglés. Otro más. Si Dios no es el que confirma eso, no hacemos nada. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios me dio el privilegio de que un hombre allí me recibiera, me atendiera muy bien y que se ofreciera para ayudarnos en todas las diligencias que el hermano estaba mencionando para que hoy esté la iglesia allí. Se ofreció y dijo, cuente conmigo. Pero ese día me predicó tanto de su doctrina, me evangelizó que no la había entendido tan bien como cuando me la dieron en el instituto, me la dieron, no la había entendido tan bien como él me la explicó. En análisis de religión, de religiones. El hinduismo me lo explicó que lo entendí. Pero me sirvió entenderlo no para creer en eso, ¿no? Sino para usarlo, para llevarle y que él entendiera lo que yo traía o lo que yo llevaba. Y empecé a hablarle del amor de Dios y un hombre que cree en lo material es materialista y que de un momento a otro no estábamos en una campaña, en un culto así tan bonito donde se escucha ese amén tan fuerte que hasta provoca predicar, ¿no? Un retiro que eso, al que le toca predicar, si quiere cambiamos, eso está bueno para predicar. Porque eso es solamente decir Jesucristo es Dios y amén. Cristo salva, amén. Y eso es buenísimo. Pero no, íbamos era en el carro. Nadie me estaba apoyando con un amén. Pero ahí estaba Jesucristo apoyando con su poder. Y esto es lo más glorioso. Este hombre que estaba convencido como me lo explicó. Oiga, en mi mente decía, oiga, sacar a este hombre de esto va a ser bien complicado. Bien complicado, pensaba yo. Pero ese día, yendo para el registro, en el carro, en la carretera hacia orilla, cuando yo le estaba predicando, se orilló, quitó sus lentes, sacó el pañuelo, se seca la lágrima y dice, eso que usted está diciendo me ha conmovido. Me ha conmovido. ¡Oh, qué bueno! Entendió lo que le estaba diciendo. Entendió el amor de Dios. Es que, hermano, cuando una persona entiende este mensaje que tenemos del amor de Cristo, sea lo que sea, llámese como se llame, es libertado para el reino de los cielos. ¿Entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe, que me lo explique? Ha ido alguien a su congregación y le ha dicho, hermano pastor que está aquí, o hermano ahí que usted ha invitado a la visita y dice, oiga, me agradó haber venido, es que aquí sí entendí lo que ese pastor predicó, aquí sí lo entendí, sigo viniendo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y sus vidas empiezan a cambiar. Bendito sea el nombre de Jesús. Es algo importante. Ahora, ¿por qué Felipe hace esta pregunta? Felipe sabía a quién se estaba dirigiendo. Felipe sabía frente a quién estaba. Sabía que aunque de pronto tenía algún conocimiento de las Escrituras, leyéndolas o por lo que había oído, estaba frente a un hombre natural. Y Pablo, con respecto a eso, en el libro de Corintios dice lo siguiente. Primero a los Corintios capítulo 2, el verso. Primero a los Corintios capítulo 2, el verso
del verso 12. A partir vamos a leer desde el verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Gloria a Dios. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no las puede percibir. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y que no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso indica que cuando vamos a predicar este evangelio y explicarlo, necesitamos el discernimiento del Espíritu. Porque Él no las puede entender. Para Él son una locura. Por eso nos llaman locos. Es una locura lo que hacen. No las entienden, no las puede comprender. El hombre natural no las entiende. Pero hemos sido llamados para llevarle la palabra y que ellos la entiendan. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hablamos del pueblo de Israel, nosotros mencionamos mucho de que ellos se querían regresar a Egipto. Y viendo las obras que hacía, todos los milagros que estaban sucediendo, y con todo y eso se querían ir para Egipto. Cuando había un anuncio que los iban a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Era el anuncio, pero ellos, obstinados en su corazón, en cualquier momento querían volver a Egipto. Hay creyentes que de pronto quieren volverse en rápido. ¿Será que entendieron bien o no entendieron? Y dice en el libro de los Salmos 106, verso 7, dicen: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Escuche eso, no entendieron sus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. ¿Por qué se rebelaron? Porque no entendieron las maravillas de Dios. No entendieron lo que Dios estaba haciendo. No entendieron lo que Dios quería darles y a dónde Dios quería llevarlo. Por eso se rebelaron. El hombre natural no entiende. Y el no entender le trae problemas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero qué bueno es cuando alguien entiende el mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es cuando alguien entiende el mensaje. Cuando Felipe le predicó al eunuco, porque dice la palabra de Dios, volvamos allá al libro de Hechos. En el libro de los Hechos, aleluya, Jesucristo está en este lugar. Jesucristo está en este lugar. Qué bueno es el Señor para con nosotros, aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios en el verso 32, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, escuche esto, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que, hermano, el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Cuánto tiempo? No sé. Apenas el suficiente para que Felipe le explicara. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo sería, hermano Eliseo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no lo sé. No voy a especular, porque si fue poquito tiempo, pues lo entendió bien. Si fue mucho, lo entendió. El tiempo no importa aquí. Lo importante es que dice la palabra que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y cuando el eunuco vio el agua, iba por el camino. ¿Cuántas veces de pronto había pasado por ahí? No era, la Biblia no dice que era la primera vez que caminaba por allí. ¿Cuántas veces? Y de pronto esa agua pudo ser que ya la hubiese visto muchas veces. Pero dice la palabra de Dios que llegaron a cierta agua e inmediatamente cuando el eunuco vio el agua, dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oiga, hermanos, aquí podemos de pronto respondernos. Desde esa escritura empezó a predicarle el evangelio de Jesús. Desde allí empezó a decirle, Cristo murió, derramó su sangre para el perdón de pecados y mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para ser salvos, para obtener la vida eterna. Y él lo había entendido tan clarito que cuando vio el agua, que tal vez muchas veces lo había visto y tal vez había visto como cualquier agua, ahora lo vio como una fuente importante para su salvación y dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Gloria a Dios. ¿No es ese el apresuramiento del que entiende el evangelio? Pastor, bautízame. Hermano, bautízame. Hay que darle unas charlas bautismales. ¿Cuántas son? 5. ¿Y cuánto dura eso? 3 meses, 2 meses, 5 meses. Uy, eso es mucho tiempo. Yo quiero bautizarme ya. ¿A cuántos le han dicho así? O tal vez usted mismo lo dijo cuando se convirtió y entendió, es que yo quiero bautizarme ya, pero ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán de bautizarse si antes no tenía tanto afán? ¿Cuál es el apuro? Pastores, que si me muero me condeno. Pastores, que si me muero me voy sin la salvación. Pastores, que si me muero, usted es el culpable. Y lo ponen a uno en apuro, ¿verdad? A ver, los pastores que están aquí los ponen a uno en apuro. Si me condeno es su culpa, porque yo quiero bautizarme. No, pero es que son las clases. No, eso es bueno. Es importante para que el creyente lo sepa. Y si Dios lo trajo, seguramente le va a dar la oportunidad de bautizarse, ¿verdad? Pero ellos quieren es ya. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué está impidiendo? Entonces, Felipe dijo, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Felipe dijo, si crees de todo corazón. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Si crees de todo corazón, bien puedes, no hay problema. Ya, si crees de todo corazón, no hay problema, hágalo. Puede bautizarse. Eso le indicaba a Felipe, que depende de la respuesta de aquel hombre, lo veía apto.
¿Sí? Si crees de corazón, puedes hacerlo, no hay problema. Y respondiendo dijo, creo. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Mandó parar el carro. ¡Ey, ey! Párese un momento, deténgase. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? No, véngase, que hay algo muy importante que resolver. Se nos va a hacer tarde. El tiempo, el camino es largo. No importa. No importa el tiempo. No hay más cosa importante para el que entiende el mensaje. No hay cosa más importante para el que cree, para el que entiende el mensaje. No hay cosa más importante. No hay familia que lo detenga. No hay papá que lo detenga. No hay profesión que lo detenga. No importa. Tengo que perder lo que tenga que perder. Hay algo más importante. Detenga el carro. Y dice la palabra que se bajaron. Y entonces Felipe lo bautizó. ¿Pero por qué lo bautizó? Porque entendió. Amado hermano, si vamos, ¿para qué? Llevando esta palabra para que la gente lo entienda. Muchos se van a bautizar. Muchos se van a bautizar. Claro que se van a bautizar porque lo entienden. Y no hay que obligarlos. Esto no es que hay que andar detrás de él. Mira, ¿cuándo es que se va a bautizar usted? Oiga, ¿y cuándo es que se va a bautizar? Y después que se bautizan y resultan mal, y ay, entonces ¿para qué se bautizó? El pastor me decía. Y el hermano que me llevaba cada rato me decía que porque no me bautizaba. No tengo la culpa. Pero ese que se bautizó porque entendió. Ahí está. Aquí está. Quiere seguir llevando lo que recibió a otros. Siente algo en su corazón, una llama que lo obliga a ir a predicar. Escuchó que había un taller de misiones y que la Junta tenía un proyecto para llenar a Venezuela del Evangelio, y eso estaba tan lleno allá en su corazón que dijo, me voy para el campamento. Y aquí estamos, hermano, y estamos aquí es para llenarnos del poder y del conocimiento, para que Venezuela se estremezca con la boca de todos estos que llevan el mensaje poderoso. Que no solamente, escúcheme, que no solamente vamos a decir fueron salvos, sino que fueron sanados. Sino que los paralíticos caminaron. Los de cáncer fueron sanados, pero no para hacer espectáculo, sino para que Cristo sea glorificado. ¿Cuántos se animan a pedirle sabiduría como lo hizo Pablo, para que cuando abra la boca ¿será que alguien puede recibir un llamado aquí? ¿Alguien puede recibir un llamado? Hay un anciano que tenemos aquí como director de misiones, la cabeza que Dios ha puesto. Un anciano que nos impregna de misiones. Un anciano que nos contagia con su deseo algo de que Venezuela sea llena, y un grupo de pastores que seguimos con esa visión. ¡Oh, aleluya! Señor, dame sabiduría para que cuando abre mis labios sepa cómo hablar, Señor, para que la gente entienda. Este es el desafío de las misiones. Hermanos, este es el desafío de las misiones. Este es. Con los pastores estábamos aquí los días
anteriores a esto, y estábamos en ese mostrando el desafío. Van a haber retos, pero recuerde, hermano, escuche esto: con nosotros está el que prometió llevar este mensaje con poder. Dijo que iba a estar con nosotros. Así es que esta es la eficacia del mensaje. La eficacia del mensaje está allí. Por naturaleza es un mensaje poderoso, pero esta eficacia tendrá efecto cuando la gente siga entendiendo el amor de Dios. Ahora lo que Jesucristo está trayendo algo muy grande aquí.